Bienvenidos en esta mañana. Que Dios sea glorificado nuevamente, amén, entre nosotros. Algunas veces yo pienso, Señor, qué privilegio, qué bendición de estar en lo que llamamos una casa. Es un edificio. En algún tiempo aquí habitaba una familia. Es más, yo conocí a la familia que habitaba aquí en este edificio en el pasado, creyentes. Y como Dios nos concedió juntos estar aquí, congregarnos, ¿verdad que es una bendición? Pero esa es la familia de Dios. Es más, yo quisiera que tú te sintieras como si estuvieras en casa, en un sentido muy claro, muy obvio, que te sientas cómodo, no, si estuvieras en mi casa no llevaría mucho tiempo antes que empezamos a pasarte el cafecito en nuestra conversación y nos relajamos un poco más. Vamos a disfrutar de un tiempo juntos, hablando, compartiendo. Y eso es lo que es la iglesia, hermanos. Es un lugar donde Dios predomina, Él es central. Y Él nos recibe, Él nos apacienta, Él nos habla. Él nos muestra su amor, su cariño, su hospitalidad. Él nos enseña a nosotros que Él es diferente a toda otra cosa, a toda otra persona. Vemos en su modismo, en sus acciones, en sus palabras, en todo lo que Él hace, algo que no se ve en ningún otro lugar. Nuestro Dios es bueno, fiel, no hay nadie como Él. Y sabiendo eso, conociendo eso, entendiendo eso, para mí es un refrigerio, ¿no? Estar aquí juntos y decir gracias, Señor, porque tú nuevamente nos has invitado a tu casa para hablar a nuestras vidas. Esta mañana vamos a estar en dos pasajes, Filipenses 4 y Marcos 4. Filipenses 4 y Marcos 4. Así que si quieren apartar esas dos porciones de su Biblia, en Filipenses 4 y Marcos 4, mientras que tú buscas eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabías que tu mente es un vacío? ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu mente es un vacío? Es un vacío que puede ser llenado con cualquier cosa. Tú puedes llenarlo con lo que quieras. Tú puedes llenarlo con las cosas correctas. O tú puedes llenarlo con cosas incorrectas. Con malos pensamientos o con buenos pensamientos. Tú puedes llenar tu mente con pensamientos oscuros, tercos, malignos. O con pensamientos sanos, santos, piadosos. La elección depende de ti. ¿Qué tú depositas en tu mente? La mente, en cierto sentido, hermanos, es como un vaso vacío. Algo como este, que no tiene nada dentro. Así quizás podríamos decir que es la mente. Y lo interesante es que si tú me preguntarías, hermano, pero ¿cómo llenamos este vacío de simplemente aire vacío? Un aire que ciertamente no tiene nada bueno. La respuesta es tan obvia. ¿Cuál fuera tu respuesta? Bueno, la ilustración es suficiente. Llenarlo de agua. ¿No es cierto? Y lo que ha ocurrido en este momento a ponerle agua en el vaso es que ya hemos removido, por decir, ese aire maligno que estaba llenando el vacío. Algo lo ha llenado que ahora es diferente a lo que estaba ahí. Una mente vacía necesita ser llena, ¿no es cierto? La pregunta es ¿de qué lo llenamos? Te voy a decir en esta mañana, es central a este mensaje. Llena tu vaso de esa agua pura de la palabra de Dios. Esto no es complicado. La manera de eliminar lo incorrecto en tu mente es llenarla de las cosas correctas. Esto no es complicado. Todo lo que mires, todo lo que en lo cual te concentres, eventualmente echarás raíces en tu mente. Y por eso es tan importante, hermanos, centrarse en la palabra de Dios,
en la palabra de Dios, en su Biblia, llenar tu mente con esa palabra, porque cuando haces eso, estás sacando el aire sucio de tu mente. Porque aún el vacío no es bueno. ¿Y cuáles son las cosas correctas? Bueno, pudiéramos ir a muchos pasajes en la Escritura para entender las cosas correctas con las cuales debemos llenar nuestra mente, pero suficiente ir a Filipenses 4, el primer pasaje que les dije que íbamos a ver en esta mañana, versículos 8 al 9, que nos dice directamente que debe llenar nuestras mentes. Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice así: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Ni hemos llegado a la mitad. Todas esas cosas justas, puras, amables, de buen nombre. Si hay virtud en alguna cosa, si algo es digno de alabanza, y aquí está, en esto que pensad. Yo no tengo que ir mucho más allá para convencerte que vivimos en un mundo que constantemente está tratando e intentando y logrando llenar nuestras mentes de muchas cosas que no son buenas. Muchas cosas que no son amables, muchas cosas que no son puras, muchas cosas que no son justas, que no son honestas, que no son verdaderas. Y el creyente, tú y yo que hemos creído en Jesucristo, que tenemos fe, tenemos un llamado bíblico, una responsabilidad bíblica de no permitir que esas cosas llenen nuestro vacío. Lo llamo un vacío porque tristemente muchas personas tienen su mente ya saturada de cosas que no son buenas, que no son amables, que no son honestas, que no son puras. No lleva mucho para llenar nuestras vidas de estas cosas en el mundo en el cual vivimos. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, dice el apóstol Pablo en Filipenses, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, no es suficiente simplemente que se llene, ¿no? Es necesario, es imprescindible, pero cuando empieza a llenarse nuestras mentes de todo lo que es aceptable para Dios, lo bueno, cuando nuestra mente y nuestros pensamientos ahora son llenados por Dios y su palabra eterna, perfecta, infalible, lo que empieza a ocurrir, hermanos, es que la presencia de Dios se hace más notoria en la vida de cada uno de nosotros. Lo que quiero que hagamos hoy, amados Dios, es que pensemos sobre pensar. Vamos a pensar de lo que es pensar. Y hermanos, quiero decirte, es sorprendente como tal sufrimiento, tanto sufrimiento es infligido al creyente, que sufrimos, que abandonamos muchas veces nuestra confianza, que perdemos nuestra paz, que perdemos nuestras fuerzas. Es muy común estos problemas. Cualquier situación puede estar muy rápida para desalentar, para desanimar, para robarnos nuestro gozo. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y mucho del temor, hermanos, es consecuentemente del dolor del creyente. Frecuentemente es el resultado de fallar en llenar su mente de aquello que con seguridad producirá todo lo opuesto: amor, gozo, paz, felicidad. Fruto del Espíritu Santo. La presencia de Dios la necesitamos. No es algo opcional. No puede decir, bueno, yo soy creyente y vivir llenos de cosas del mundo. Como creyentes necesitamos indispensablemente ser llenos de aquello que Dios provee. Aquello que trae bendición real, no, abundante, eterna a nuestras vidas. No hay sentido de vivir o sentir temor. No existe razón para vivir atormentados por problemas, dificultades o desafíos. Esas cosas van a venir. ¿Quién no ha tenido desafíos o problemas o dificultades? Todos nosotros. Y vendrán más.
No estoy diciendo que pienses positivamente, no me falles en entender. No estoy diciendo que ignores los problemas o las dificultades, no es lo que estamos diciendo. Estoy diciendo que como creyente tú y yo somos llamados a hacer aquello que se eleva por encima de tales cosas. Y aquello que se eleva por encima de tales cosas es nuestro pensar. ¿Dónde depositamos nuestro pensar? ¿En qué nos enfocamos? ¿A qué miramos? ¿De qué está lleno nuestra mente? Y esto no depende de esas cosas, sino se vuelve sobre encima de aquellas cosas porque esas cosas no nos deben tocar. Te podría dar tantos ejemplos de esto bíblicamente. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la barca? Y estaba la tormenta y sus discípulos estaban todos, ¿qué? Atormentados. ¿Quién no estaba atormentado? Jesús estaba durmiendo como un bebé en el fondo del barco. Tú sabes, cuando uso esa frase para que pensemos juntos, de qué lindo es como descansa un bebé, ¿no? No como tú y yo, que aún se ve en el momento de nuestro reposo que no hay tan profundo reposo muchas veces. Pero el bebé no tiene nada de qué preocuparse, ni entiende lo que es preocupación. Nosotros ya programados por este mundo y por las circunstancias de esta vida, tendemos a preocuparnos quizás tristemente por muchas cosas, por no decir todas. Pero somos llamados a estar por arriba, por encima de esas cosas. La semana pasada estábamos en Isaías 40 y culmina ese precioso capítulo diciendo que Él nos da fuerza más allá de las que tenemos, ¿no? Que aquellos que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Y qué dice? Volarán como el águila. ¿No? Y no se cansarán, sino aumentarán en fuerzas. Esto no es muy diferente a ello, pero quizás apunta a cómo esto ocurre. Creyentes, sentir dolor o pérdida o dificultad no debe afectar o hallarse conectado a tu gozo real interior. Tu gozo debe persistir. Como dice Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, mira lo que dice este pasaje acerca de Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe, de tu fe, de mi fe, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Gozo y sufrimiento en el mismo lugar al mismo tiempo. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, porque había mucho oprobio, sino se sentó a la diestra del trono de Dios. Este tipo de sufrimiento, hermano profundo, fue acompañado al mismo tiempo con un gozo real. Imagínate tal increíble asombro, dicotomía irónica. En el momento en el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasaba el más profundo dolor físico, emocional, espiritual, Él al mismo tiempo atravesó tal terrible experiencia con los ojos fijos en el gozo delante de Él. La palabra nos dice en los Salmos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué? Porque Él no perdió la confianza, su fe, su seguridad, su certeza, su esperanza en que aún la muerte no era destrucción, sino victoria. Él tenía la victoria, la cual se extendió a todos nosotros que depositamos nuestra fe en Él. Y esta otra vez la interesante historia de la vida cristiana está al revés conforme al mundo. El mundo ve muerte y dolor y problemas como dificultades para evitar. El creyente entiende que todas esas circunstancias
solo nos apuntan, nos enseñan que nuestro Dios es real, es poderoso. No entendemos. Por ejemplo, y pensamos mal de estas cosas, por no estar bien centrados en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo os he dicho, o les han dicho ustedes, han hablado y han dicho, amad a sus amigos, pero odiad a sus enemigos. Yo os digo, ¿no? ¿Qué provecho hay en eso? Sino también amar a vuestros enemigos. Y nosotros pensamos, bueno, entonces la situación aquí correcta es que nosotros somos llamados a todo el mundo. Y en cierto sentido sí, pero en otro sentido tenemos que entender que Dios mismo dice, y David mismo dice, interesantemente, que Dios odia a sus enemigos. Yo sé que esto puede molestarle un poquitico. Dios tiene derecho, ¿no? Yo no sé quién y cuándo, pero David también dice, yo perfectamente odio a los enemigos de Dios. Esto parece imbalanceado. ¿Cómo entendemos bien esta realidad, hermanos? Bueno, para eso tú tienes que ir a las Escrituras. Tú tienes que entender lo que es amar verdaderamente. Tú tienes que entender lo que es odiar. Como lo he dicho aquí del púlpito muchas veces, el odiar es un valor familiar. ¿No? Si yo no odio al enemigo, al ladrón, al fuego, a las cosas malas y no protejo a mi familia, entonces esas cosas me van a dañar y van a hacer el efecto. Hay cosas dignas de ser odiadas, cosas malignas. No nos fajamos, no tenemos batalla contra carne y sangre. Hay cosas espirituales que están como enemigos contra nosotros como creyentes amados. Y que tenemos que entender que hay enemigos de Dios. La palabra no dice que nosotros simplemente amemos a los enemigos de Dios. ¿Es cierto? Y hay enemigos. Tenemos que captar, tenemos que entender. La palabra tiene que lavar nuestros pensamientos de conceptos que son a medias y empezar a entender más claramente que hay un Dios veraz, real, que su obra, su hacer no es como ninguna otra. Él no es como nadie. Lo dijo tantas veces Jesús, ¿no? Que nos deja sin entender. Si tú quieres ganar tu vida, tú la pierdes. Pero si tú pierdes tu vida por mi causa, tú la ganas para ti eterna. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo entender tal cosa? No es que estoy aquí para explicártelo en esta mañana. Lo que estoy tratando de ayudarte a entender que la palabra de Dios es la única que entra, penetra y cuando llena nuestra mente empieza a enseñarnos las verdades reales. Todo lo otro es ficticio. La mente humana está errada en tantas cosas. Si tú te haces la pregunta, ¿cómo fue posible tener gozo en medio de circunstancias horrendas? Hallarás la respuesta en una sola cosa, como dice Romanos 8. Pablo ahora declarando, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, confianza, fe, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Amén. Eso me mueve a mí. No, estaba pensando yo sentado aquí en esta mañana mientras que estábamos adorando, lo que vino a mi mente, tengo una mente, y mi mente piensa aún en medio de adoración, y vino a mi mente esa realidad donde la palabra nos dice que nosotros somos como una sombra, que la hierba sale y se marchita rápido, tiene una estación pequeña, que nuestras vidas son tan cortas. Y yo pensé, imagínate esta locura de pensar, la hierba que está aquí afuera, antes que nosotros compramos esta propiedad, yo no sé de esa hierba, pero seguro salió y rebolsó una hierba linda aquí afuera en algún verano y hermoso, y para el fin de ese verano se secó. ¿Quién la vio? ¿Quién la reconoció?
¿Qué pasó ahí? ¿Sabes que tú y yo estemos vivos en este momento, en esta hora, en este año, en esta época? Eso no es lo significante. Lo significante es que Él esté con nosotros. Él es eterno, que Él avive nuestra vida, que en estos pequeños momentos de vida Él se haga real en nosotros. Que Él llene nuestras vidas. Porque lo opuesto es vivir una vida vacía, ¿no es? Preocuparse del mercado, de la comida, de la gasolina, de los niños en el colegio, de la ropa sucia, tener que lavar esto, tener que preparar la comida. Estoy hablando ahora de las damas, hombres, el carro que les tenemos que cambiar el aceite, de la labor que tenemos que hacer adicional en el trabajo, de las cosas miles que tenemos que preocuparnos. Vivimos muchas veces en todas estas cosas que llenan y saturan. Y tienen que estar ahí. Pero hay algo que debe predominar. Si te hace la pregunta, entonces, si es posible esto, si de veras yo puedo elevar mi mirada, si yo puedo pensar pensamientos más allá de los presentes, ver la gloria venidera, si esto es posible para mí, ¿cómo se logra tal estado de constante y persistente bienestar? Porque así es. Cuando podemos elevar nuestra vista, cuando podemos pensar pensamientos que debemos pensar. Y la respuesta, hermanos, es lo siguiente que vamos a ver en esta mañana. Todo esto tiene que ver con tu mente. ¿Dónde está tu mente? ¿Qué llena tu mente? Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Eso es una verdad real. No solo obtuvo la victoria sobre la muerte, no solamente para darte a ti vida eterna, no simplemente para que tengas una alma y que tú puedas vivir de una forma correctamente. Él no murió para que tú puedas actuar correctamente. Él también murió para que tú pudieras pensar correctamente. Que tu mente esté completamente enfocada en aquello que debe estar enfocada. En todo momento. Y la Biblia constantemente habla acerca de nuestro pensar. Pudiéramos estar aquí por días, pero les cito solamente algunos pasajes para recordarles algunas cosas que la palabra de Dios dice acerca de nuestro pensar. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de una mente no natural ahora, una mente espiritual. Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. O 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O Romanos 8, versículos 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y me gusta cómo concluye Pablo hablándole a Timoteo en 2 de Timoteo 2:7. Considerad lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dará entendimiento de todo. ¿Quién es el que da el entendimiento? El Señor. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mente, la mirada, el entendimiento en las cosas de arriba, no en las cosas
de la tierra. Y si podemos decirlo de otra manera, hermanos, los pensamientos son como una semilla. Hay buena semilla que produce buen fruto. Hay mala semilla que produce mal fruto. Pero la buena semilla es la palabra de Dios. Buenos pensamientos no son producto de mala semilla, sino de buena semilla. Son producto de la palabra de Dios. Es decir, buenos pensamientos no son pensamientos que mira qué lindo mi hijo, mira qué lindo mi casa, mira qué lindo mi... No, esos no son buenos pensamientos, esos son pensamientos vacíos. Buenos pensamientos son diferentes. Buenos pensamientos proceden de la palabra de Dios. Y hermanos, quiero decir, hay poder en la palabra de Dios para cambiarnos, para transformarnos. Esta palabra es poderosa. El mundo necesita conocer esta palabra, necesita conocer a este Jesús. Y no lo conocen, hablan de Él. Usan su nombre muchas veces de maneras vulgares. No entienden nuestro Salvador. Y tristemente nosotros como creyentes muchas veces ni entendemos ni conocemos bien a nuestro Salvador. Y por eso vamos a esto que quiero llevarlos ahora, que es lo segundo de este sermón, y nos llevará a una conclusión. Y es un ejemplo de esto que estamos hablando en esta mañana. Les invité a Filipenses 4, ahora les invito a Marcos 4, el segundo pasaje que estamos mirando esta mañana juntos. Porque les deseo dejar con una de las marcas claras, una de las más claras declaraciones de esto en la palabra de Dios, que lo podamos percibir y ver de una forma, removiendo el espejismo. Marcos 4, versículo 1 al 9, lo voy a leer para refrescarnos la mente en esto. Habla del sembrador. Lo leo, Marcos capítulo 4, versículo 1 y comenzando. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Aquí está la palabra de Jesús en rojo. Si tienes una Biblia que tiene letras en rojo. Oíd. ¿Qué dijo primero? Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y termina sus palabras como comenzó, versículo 9. Entonces dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Imagínate que yo me pare y haga esto. Pon atención, oíd. El sembrador fue a sembrar, sembró acerca del camino y no tenía profundidad, no brotó. Sembró también en pedregales, también sembró entre espinos y no tuvo fruto. Y entonces cayó en tierra buena y dio fruto a 30, 60 y 100. El que tiene oídos para entender, oiga. Hermanas, pueden venir a adorar a Dios. Vamos a terminar. Eso es lo que hizo Jesús. Los dejó a todos como... ¿Qué dijo? Seguro algunos llegaron a la casa esta tarde. Bueno, ¿cómo fue la conferencia? No entendí nada. Habló algo acerca de sembrar, pero no sé de qué estaba hablando. No entendí. Al terminar, Jesús simplemente dice, el que tiene oídos para oír,
¿De qué está hablando Jesús? Bueno, esa es la gran pregunta. Y muchas veces Jesús actuaba exactamente así. Habían aquellos que podían oír, que tenían oídos para oír, aquellos que no tenían oídos para oír. Pero muy interesante en este pasaje, ni aun sus discípulos tenían oídos para oír. Nos dicen en los próximos versículos que ellos no entendieron. Miren lo que pasa aquí ahora en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola. Y él le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por palabras todas las cosas. Para que viendo, aquí está el versículo 12, la explicación, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, aquí es el tema central, y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso debe molestarnos también. Que implica que el único que puede perdonar pecados también es el único que puede abrir el oído para que entendamos que Él puede perdonar pecados. Que también es el único que puede obrar en tu vida con su propia palabra para que tú seas salvo por gracia. Y más que eso, para que tú des fruto. Porque esto no solamente habla del principio de la salvación, pero habla de la magnificación y la cima, cómo culmina la salvación es que da gran fruto a 30, 60, 100. Y interesantemente así es la palabra de Dios, hermano, muchas veces. Se requiere una clave. ¿Cómo entiendo esto? Esa clave es el Espíritu Santo. Esto no es un misterio. El Espíritu de Dios trae entendimiento. Jesús dijo, yo tengo que ir al Padre, porque si no voy al Padre, yo no puedo enviaros el Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas. Creyente, tenemos al Espíritu Santo. Estamos hablando, para que no perdamos el hilo, de cómo pensamos, de qué debemos llenar nuestras mentes. Y esta palabra habla de 4 grupos de tierra, y es realmente muy importante saber dónde tú te hallas con cuál de estos grupos, porque tú puedes ser un creyente, pero todavía experimentar que tú has dado un poquitico de fruto, pero tu vida se ha quedado seca, y que llega más palabra, y que tu vida, por alguna razón, no florece como debe. Y solo son aquellos, hermanos, que tienen oídos para oír, que oyen. Y notemos que aún los discípulos no entendieron, tuvieron que preguntar, ¿eran creyentes? Sí. ¿Entendieron? No. ¿Necesitaron que el mismo Señor Jesucristo les enseñara? Sí. Las parábolas eran un mecanismo bíblico. La palabra nos enseña y nos enseña aquí, era un mecanismo bíblico para mostrarnos la dureza de nuestro corazón. ¿Cuánta palabra oímos y no recibimos? No entendemos, no captamos. Corazón duro, mente dura, mente que no está saturada de la palabra de Dios. Y solo el corazón y la mente, hermanos, bien labrada, bien suavizada, bien preparada, puede retener lo que Dios da. Amén. Solo ellos. Y Jesús nos explica en una forma linda, desde el versículo 13 al 20, no lo vamos a leer. Pero Él recuenta la parábola y explica a sus discípulos que el sembrador siembra la palabra de Dios. Y en estos 4 terrenos, Él explica que el primer terreno cayó junto al camino, rechaza la semilla de inmediato. Es indiferente allá. El segundo cae entre pedregales y eventualmente rechaza la semilla debido a persecuciones. Es lo que nos dice en resumen. Y el tercer terreno también eventualmente rechaza la semilla, pero en este caso debido a prosperidad y bendiciones y abundancia. Y solamente el cuarto terreno, la buena tierra, da fruto. Y entonces nos dice a 30 o a 60 o a 100%. Y la diferencia entre aquellos cuyas vidas son transformadas por la palabra de Dios y aquellas vidas que no son transformadas por la palabra de Dios, es que algunas han sido labradas, trabajadas, preparadas
para recibir la semilla. Pues eso es lo que se llama buena tierra. Y las parábolas eran un mecanismo para mostrarnos esa dureza de corazón. Hermano, porque solo el corazón y la mente bien labrado, suavizado, podía recibir la semilla y retenerla. Pero mire lo que dice el versículo 13. Interesantemente, versículo 13 dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿No la entiendes? Hablando a sus discípulos. Y la segunda pregunta nos abre de par en par el problema. ¿Cómo pues comprendéis todas las parábolas? Es decir, si no entiendes esta, ¿cómo vas a entender cualquier otra? Esta es la clave para entender todas las otras. Y lo que está diciendo aquí Jesús, entre paréntesis, lo que debemos entender, lo que el Espíritu de Dios creo que quiere aclarar a nuestras vidas, es que qué tipo de terreno somos. ¿Es un terreno labrado bien por Dios? Porque no pienses que tú puedes labrar tu propio terreno. Dejemos eso a un lado, amén. No hay nada que tú puedes ser para crecer o para ser bueno. Hay solamente uno bueno, y ese es Jesucristo. Y Él no solamente da la semilla, pero Él también prepara terreno para que esa semilla sea recibida y que sea fructífera. Que pueda ser plantada y que dé fruto. Ahora, yo no soy uno que sabe de estas cosas, tuve que investigar esto porque no lo entiendo. Yo, cuando vienen las cosas de afuera, no sé lo que estoy haciendo. Yo adentro, dame una herramienta, una madera, un serrucho, yo ahí entiendo. Pero cuando me llevas afuera y me dices que yo tengo que plantar algo, nada sé, lo mato. Le echo demasiado agua, no lo planteo suficiente. No, yo no sé de esas cosas. Pero yo entiendo, he leído que a lo menos 3 pasos se utilizan para que se prepare la tierra bien. Esto es simple. Se remueven las rocas primero, el escombro, todas las cosas que están ahí que van a evitar que se pueda sembrar algo. Para desenterrar el césped, para que se pueda ver, se llegue al fondo. Entonces también, después de remover las piedras y todos los pedregales, segundo, se tiene que mover esa tierra. Aflojar esa tierra, no se puede quedar dura para que pueda dar raíces hasta abajo esa semilla. Pero no solamente eso, en ese aflojar de la tierra también, esta tercera parte es necesaria, se tiene que agregar material a esa tierra, ¿no? Algún alimento, algún abono, algo que va a ayudar a esa tierra que dé a dar fruto. Y muchas veces remover lo que estamos permitiendo que entre es oxígeno al terreno. Si tú vas a plantar un árbol que tiene que crecer a 20 pies con raíces de 10 y tú escarbas solamente 6 pulgadas, ¿qué va a pasar? Ese árbol no va a dar raíces o va a ser muy corto en su altura porque no puede crecer. Es decir, la preparación de la tierra es muy importante. Demasiado importante. Y quiero decir esto aquí para que si quizás tú no entiendes bien. Quizás toda esta primera etapa de tu vida ha sido Dios haciendo una cosa y es preparando el terreno. Quizás. Quizás tú dices, pero Señor, ¿a qué tú me has llamado? ¿Qué yo debo hacer? Y quizás ha sido terreno duro y Dios ha tenido que meterle bien profundo las palas. Quizás ha sido un terreno suave, pero al mismo tiempo, cuando Dios dice, pero obedece, tú dices, pero ¿yo hacer eso? Porque pensamos en vivir en esta vida para las cosas de esta vida cuando Dios nos ha llamado para vivir para Él. Y vivimos para Él, hermanos, para eso fuimos creados. Es Dios, es por su Espíritu, Él hace la obra. Y estoy seguro, en muchas de nuestras vidas yo veo mucho fruto, hermanos. Seguro tú ves mucho fruto también. Ahora no voy a estar calculando si es a 30 o a 60 o a 100 o a 2%. ¿Me entiendes? Tengamos cuidado de nosotros empezar a poner medidas a las cosas. Pero también tengamos cuidado de asumir que hay fruto cuando no hay evidencia de fruto. También tengamos cuidado de decir, bueno, todos estamos bien. Y cuando Dios mira, es un terreno asolado y por aquí hay una
un poquitico de árbol y por aquí un poquitico más. Y quizás en esta área muchos y por allá hay mucha sequedad. No, y él dice, bueno, todavía aquí tenemos que trabajar esta parte y trabajar esta parte. Amados, esta palabra tiene poder para moldear el mundo, transformar todo. Pero no depende de ti y no depende de mí, depende de Él. Y lo necesitamos a Él. Y algunos quieren los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios. Y de verdad, hermanos, hay tantas bendiciones, aún en lo superficial, aún en lo ligero, aún en lo natural. Qué bendición si simplemente seguimos los 10 mandamientos, si no matamos, si no adulteramos, si no mentimos, no, y no robamos, y hacemos las cosas bien. Qué bendición hay ahí, gran bendición. Pero hay tanto más profundidad que simplemente resultados superficiales. Por eso Jesús dijo, no es simplemente un asunto de que tú no mates a alguien, sino que si tú simplemente tienes odio en tu corazón, ya has cometido ese asesinato. ¿No? Es decir, Él explica que las cosas son más profundas que las cosas que vemos superficiales. Y amados, quiero decirte, y esto es muy importante que tú lo oigas, un terreno labrado, un terreno que está siendo preparado y estás listo para dar fruto, dice y habla así, quiero conocer quién es el que me ha hecho. Quiero conocer al Dios que me ha creado a mí y también quiero entender lo que Él está haciendo. Porque para eso fui creado, para conocerlo y darlo a conocer. Pero un terreno que no está labrado, está haciendo muchas preguntas, está quejándose mucho, está muy molesto. Amados, no tienes que entenderlo todo, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que estar en la iglesia por muchos años para dar fruto. Solo tienes que exponerte a ser labrado. Señor, labra mi vida. Señor, trabaja en mi vida. Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer. Porque el corazón receptivo es evidencia de que Dios ha empezado a labrar. El corazón receptivo es evidencia que Dios ha estado labrando bien en el terreno. Cuando tú respondes a su palabra, no es ese momento que Dios obró, sino Dios ya estaba obrando desde antemano. Y es la razón que podemos recibir su palabra. El corazón receptivo es evidencia de la obra de Dios en labrar bien el terreno. Y de otra manera, hermanos, la semilla no es recibida. Como dice 1 Corintios 3, dice esto, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto es lindo. Entonces dice versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. La palabra apunta a Dios. La palabra nos enfoca a pensar de Dios. No pienses de Pablo ni Apolos, ¿qué importan ellos? No son nada, nos dice aquí, nos dice Él. ¿No? Había un cantico en el pasado, a ver si lo recuerdo bien. No me importa la iglesia que vayas. ¿Alguien se acuerda de ese cuento? ¿Te acuerdas, Judy? Bueno, termina con estas palabras. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Es muy lindo, pero si tu corazón es como el mío. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Mi corazón es malo, yo lo sé, estoy convencido. Oh, pero que nuestro corazón sea como nuestro Dios. Que Él pueda labrar, que Él pueda cambiar. Pablo dice, yo no soy algo, Apolos tampoco, el que plantó, el que regó, sino Dios, es el que da crecimiento. Podemos hacer nosotros todas las cosas que pensamos que debemos hacer, y algunas de esas cosas son buenas y agradables y buenas y permisibles y aún guiadas por Dios. Pero hermano, al fin del día, el único que da crecimiento es nuestro Dios. Hay poder en la palabra de Dios, no solo para germinar, pero también para labrar y trabajar el terreno en la mente y el corazón de cada creyente. Yo lo necesito. ¿Lo necesitas tú?
Entonces la única pregunta, hermanos, es: ¿está tu terreno preparado para esta semilla? Lo que Dios está predicando, enseñándote hoy, ¿está tu mente y tu corazón, tu terreno preparado para recibirlo? ¿O ya has estado varias veces en tu celular, en tus pensamientos en otro lugar? Amados, no te preocupes por lo que yo digo, preocúpate por lo que la palabra de Dios dice. La necesitamos. Ahora, el predicador se levanta para predicar la palabra de Dios, no sus propias palabras. Pero muchos quieren ser conocidos como personas buenas, personas de buen parecer, personas que son exitosas, pero no quieren conocer al Dios que es bueno. Porque saben, al conocer al Dios que es bueno, algo va a ser requerido de ellos y van a tener que ser labrados. Porque ellos quieren vivir de su propia manera. Pocos quieren conocer realmente a Dios, aunque lo dicen: sí, yo quiero conocer a Dios, pero realmente no quieren el desafío que viene de Dios, no quieren las pruebas y las convicciones que vienen de Dios, no quieren los cambios que solamente Él produce. Él transforma, Él cambia, Él da fruto. Hermano, habrán personas en las cuales la palabra toma profundidad y producen raíces y transforman. Amén. Hay vidas así. Hay muchas. Y tales vidas, cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y hace cosas así, hermanos, comenzamos a orar no porque tenemos que hacerlo. Comenzamos a orar no porque tenemos, sino que queremos hablar con Él. Queremos conocer de Él. Queremos estar cerca de Él. Eso es fruto. Antes no nos preocupábamos por los demás, ahora nos preocupamos por el bienestar de otros. Ahora tenemos un amor real que empieza a surgir. Eso es fruto por los demás que antes no teníamos. Los que empiezan a descubrir que Dios ha labrado en sus vidas y ahora la semilla cae bien en buena tierra y comienzan a dar fruto. Ahora yo, como un creyente, me encuentro que tengo una alegría que no depende de mis circunstancias. Descubro que tengo una esperanza, incluso cuando tiempos son difíciles y horrendos. Que tengo una paz que incluso transciende mi propia mente y mi propio comprender. Que tengo autocontrol y dominio propio sobre las cosas que antes me controlaban en la oscuridad. Y ahora tengo control y vengo a la luz. Porque la palabra de Dios ha obrado y obra. Y de repente, con el tiempo, tú descubres que estás siendo cambiado porque los cultivos crecen lentamente. Esto no es rápido. Pero fue una semilla que se hundió profundamente y explotó y cobró vida. Esa es la forma que Dios opera. A lo cual yo siempre tengo que decir esto claramente: que la palabra de vida entre en ti y te cambie y te convierta en un agente de cambio, que Dios te cambie y que a través de ti otros también cambien. Esta es la realidad. Amén. ¿Para eso estamos? Yo no sé si tú pensaste en algún momento que es lindo estar en la iglesia, porque estamos todos aquí común. Mira cómo las sillas son del mismo color, qué lindo el ámbito, qué lindo la amistad. Dios no nos salvó, no nos rescató, no invirtió, no labró en nuestras vidas para que nosotros nos quedemos aquí, sino para que el mensaje llegue a toda la tierra. Para que nosotros, al salir de aquí, cuando oímos su palabra, esa semilla que afecte a los que están alrededor, los que están afuera, los que están al alcance en algún lugar, que Dios obre en nuestras vidas. Esta es la labor de Dios. Así que esto me llega a una finalidad que quiero simplemente dejar con ustedes, porque aquí también hay algo muy lindo e interesante, porque habla de cómo esto crece, ¿no? A 30, a 60 y a 100. Porque una vez que la palabra se apodera de ti y comienza a crecer, seguirá creciendo. No se queda, no se detiene. Esto prosigue, abunda. Pero el nivel del fruto, hermanos, es directamente relacionado con el nivel del suelo que tiene ese árbol, esa planta que ha comenzado a crecer. ¿Cómo es que va a echar raíces buenas para que crezca altamente? Tiene que echar raíces profundas. Tiene que ser un terreno bien fértil.
lleno de nutrimientos buenos. He aquí la palabra de Dios. Ella es suficiente para causar que crezca más profundamente tu vida. Todo esto empezó humildemente, pero crece en abundancia. Pero ese terreno que se ha rendido y ha dejado de prepararse, de ser preparado, hermanos, es un problema. Hay aquellos que dicen, bueno, yo no sé qué Dios más puede hacer en mi vida. Eso es peligro. Oh, pero que nosotros podamos venir a Él y decir, Señor, mira, veo mi necesidad de ti. Señor, de veras, que no es para que otros vean, otros entiendan, otros capten, es que yo veo necesidad en mi vida. Señor, ayúdame. En mi corazón no es lo que debe ser, Señor. Señor, por favor. Y entonces, Señor, muéstrame en tu palabra. Empieza a traer ese estrago, esa obra en mi corazón. Simplemente dice, sí, Señor, entiendo, capto, como hicieron esos discípulos. Ahora entendemos, ahora captamos lo que tú estás diciendo. Ahora tú nos has mostrado la realidad de lo que necesitamos. Necesito ser lleno de tu palabra. Necesito ser lleno de tu palabra. Lo que tú dices es lo que me da aliento, vida real. Sabiendo que yo no sé suficiente, que yo no puedo saber lo suficiente. Convierte mi alma, convierte mi corazón, convierte tú en su mejor alumno, conviértete en su discípulo más cercano. Tú sabes que Jesús tenía varios discípulos, pero uno estaba más cercano que todos los otros. Juan, el único que no sufrió ser martirado. Deja que Él continúe derramando más profundamente en ti de sí mismo. Bueno, y en algún momento oirás a Jesús decir, esto no es tuyo, esto es mío. Como Él dijo en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Esto no es algo que tú empezaste o pensaste. Yo pensé en esto, yo os elegí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Dios sabe cómo desarraigar la distorsión y la debilidad y la ignorancia y la necedad y eliminar aquellas cosas que perturban y molestan que la semilla pueda dar vida y que la raíz pueda ser profunda y que el crecimiento sea abundante. Él sabe cómo labrar la tierra, cómo moverla, cómo desminuzarla, cómo hacerla receptiva. Hay poder transformador de vida en esta palabra de Dios. Jesús dijo esto, y esto es muy importante, aquí terminando, hermanos. Ahora está hablando no de nosotros, sino ahora hablando de sí mismo. Oigan esto, Jesús ahora usando esta misma metáfora, hablando de sí. De cierto, Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de sí mismo. ¿No? La semilla que no cae en la tierra y muere, permanece sola para sí mismo, es lo que él nos está diciendo. Pero si muere, da mucho fruto. Cristo murió. Cristo resucitó. Jesús es bueno. Y dio su buena y perfecta vida como un sustituto para la mía, para producir una cosecha de hombres y mujeres transformadas por la gracia de Jesús, para la gloria de su nombre, para la alabanza de su Padre. Que es el tema de esta mañana. No falles de llenar tu mente. No falles. Si no es su buena palabra obrando, labrando, preparando tu corazón y mente, ¿qué tú puedes esperar con respecto a fruto y cosecha buena en tu vida? Ninguna otra cosa lo producirá. Así que, amados, llena tu mente, llena tu corazón.
de esta buena palabra. Y con seguridad tendrás gran fruto en tu vida. Comencé con una pregunta. ¿No sabías que tu mente es un vacío? Llénalo. Llénalo con la buena palabra de Dios. Colosenses 3:16, y con estas palabras termino. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo abunde y more abundantemente, con abundancia en vosotros. Esa es la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada para producir eso. Quizás lo único que he hecho esta mañana es tirar algunas semillas o un poquitico de agua. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que Él quiere hacer esto en nuestras vidas. Lo que sí tengo seguridad es que es contigo y con tu vida que Él quiere hacer esto. Que tú no puedes esconderte detrás de otra persona y decir, bueno, estoy bien con donde estoy, o es suficiente, o no estoy seguro si quiero eso. Pero que tú puedas decir, Señor, yo necesito esto. Yo veo mi necesidad de que tú hagas y que tú produzcas el fruto que tú has determinado. Y yo pensé de esto muchas veces y dije, Señor, pero ¿qué es la diferencia entre 30, 60 y 100? ¿No es nuestro Dios que quiere mucho fruto? Por eso he titulado este mensaje, no falles de llenar tu mente. Por eso sí uso esa palabra, ese verbo, llena. Porque tú sabes lo que pasa cuando tú llenas un vaso. Se desborda. ¿Quieres ver fruto en tu vida? Verdadero fruto, hermanos. Entonces, deja que el Señor verdaderamente plante en tu vida. Trabaje en tu vida. Para eso existe la iglesia, para venir y oír su palabra y decir, esto es lo que necesitamos, esto es lo que buscamos. Es a este que venimos. Y que tú salgas de aquí esta tarde y mañana te encuentres en el labor de la vida, que tú recuerdes, pero lo único que verdaderamente produce fruto no es mi trabajo, no es mis labores, sino el labor de Él, y yo necesito su palabra. Señor, háblame. Señor, dímelo aquello que ha endurecido mi corazón y suavízalo, para que tú tengas más profundidad, para que tú hagas más. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Quiero orar contigo y vamos a levantar el nombre del Señor. Padre, yo te pido por esta manada pequeña, pueblo tuyo, todos aquellos rescatados por tu gracia, por todos aquellos que están entre nosotros que todavía no han venido a Cristo, que ellos puedan entender, Padre, que la razón es porque su tierra necesita ser labrada, y que puedan en esta mañana tomar cuenta de eso y decir, Señor, labra, trabaja. Y con seguridad tú has estado trabajando en algunos corazones, Padre, que ya están listos para que brote esa primera hojita, esta primera verdura que empieza a mostrarse que tú has estado trabajando. Que en esas vidas, Padre, tú les des la valentía para decir, declarar, yo creo, yo entiendo, ahora he captado bien que mi Dios es veraz. Señor, en ti deposito toda mi confianza. Torno de mi manera vieja de vivir y torno a ti. Salva, Señor, porque la fe viene por la palabra de Dios. Y tú produces verdadera fe por el oír de esa palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana la pregunta que tú hiciste o la declaración que tú hiciste, Señor, sea notoria en cada corazón, ¿no? Oiga aquel que tiene oídos para oír. Que tú les des a esta congregación de santos, Señor, oídos para oír tu palabra y responder. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por todos los siglos de los siglos.